Bueno, buenas noches con todos. Un gusto para mí, un honor ser representante de mi país como endodoncista. Es importante contar que la endodoncia en mi país es de un gran nivel, gracias a las asociaciones que trabajamos así como ustedes, para poder capacitarnos y crecer, y sobre todo dar un mejor servicio y poder mantener órganos dentarios en las poblaciones y los lugares donde vivimos. Para mí, lo más importante antes que empezar a hablar de mis casos clínicos es más o menos ver el concepto con el que yo veo mi trabajo y la endodoncia. Sabemos que el objetivo del tratamiento de conductos es la prevención de la enfermedad periapical y, si está establecida, lograr que ella se recupere. Importante antes de hablar de patología periapical y de mi manejo clínico es, yo siempre cito a Grossman cada vez que hablo en alguna, porque es lo que me inspira a mí, porque nosotros somos endodoncistas, tratamos a pacientes y nosotros hablamos mucho de casos, porque como docentes así debemos de enseñar un diagnóstico. Pero el paciente es mucho más que un caso y es importante sobre todo explicarle al paciente todos los procedimientos, todas las opciones de nuestros planes de tratamiento, para nosotros poder ser éticos con ellos y que ellos puedan decidir el plan de tratamiento a seguir. Siempre va a ser la salud del periápice y a mí siempre me dicen si yo soy team endodóntico o team retratamiento. Y la verdad es que yo soy team retratamiento y soy team endodóntico, porque considero que es importante saber diferenciar que muchas veces está más indicado un tratamiento que el otro. Y muchas veces para dar solución a una enfermedad periapical establecida, persistente, a veces necesitamos recurrir a los dos tipos de tratamiento, tanto el retratamiento y complementarlo con una microcirugía. Nosotros debemos de saber que estamos atendiendo, si bien es cierto, colonias y biofilms de microorganismos. Vamos a reconocer en esta charla cuáles son los que permanecen en las lesiones persistentes, aquellas que pese a que ya han recibido un tratamiento no han podido recidivar y permanecen. Los microorganismos más comunes son estreptococos, actinomyces, cándida, enterococos, estafilococos, y en las infecciones extrarradiculares se habla más de actinomyces y Propiobacterium, según Siqueira y este artículo. Las patologías periapicales que vamos a tratar, pese a que nuestro diagnóstico clínico, cuando lo realizamos, es periodontitis apical sintomática o asintomática, histológicamente son agudos y crónicas, son lesiones agudas y crónicas, en las que en este diafragma podemos observar como una lesión aguda que todavía no tiene una pérdida de estructura de los tejidos perirradiculares, puede pasar a crónica y extracrónica derivar a quistes verdaderos o a quistes de bolsas, que son aquellos que con una endodoncia pueden recidivar. Puede una infección crónica luego derivar en una infección aguda secundaria, y así depende del tiempo de la lesión. Cuando uno revisa la literatura para poder tomar una decisión en nuestro manejo clínico basado en evidencia, siempre vamos a ver en todos los ámbitos de la endodoncia dos líneas, siempre, o es increíble, tanto en microbiología, tanto como un manejo, tanto retratamiento, o sea, van a haber diversos artículos que van a hablar de diversas cosas, y en revisiones podemos saber que podemos tomar decisiones en nuestro acto clínico. En este artículo que a mí me gusta mucho, porque de la Universidad de Otago, hacen el estudio de 100 dientes, al igual que otros, al igual que han hecho otros investigadores como Nair, como Chávez, y se habla de que el índice de un quiste verdadero sobre 100 es un 18%. Un absceso periapical establecido un 3%, y en su mayoría son granulomas que no van a ceder. ¿Qué microorganismos van a ocasionar que la lesión no ceda? Y esto básicamente se da cuando uno no puede, por razones anatómicas o un retratamiento, lograr limpiar la zona apical como se debe, que tiene dentas apicales. Cuando uno lo hace adecuadamente y la lesión persiste, podemos pensar en que pueden ser colonias extrarradiculares.
actinomices. Si es que la lesión está totalmente delimitada, podemos ya saber que estamos tratando quizás de un quiste verdadero y que su remoción va a ser únicamente quirúrgica. También la literatura habla de que los virus pueden potenciar también las lesiones sintomáticas, las lesiones periapicales, tanto el citomegalovirus como el virus del herpes incluso pueden actuar y complicar nuestras lesiones periapicales y dar sintomatología y agudizarlas. Entonces, cuando revisamos literatura, en este metaanálisis habla de que el éxito del retratamiento es 80% cuando está manejado adecuadamente y el éxito de la microcirugía es el 92%. Un poco más, porque existe aquellos istmos que son difíciles, aunque sea un retratamiento de limpiar, que vamos a necesitar poder entrar quirúrgicamente para poder limpiarlo y removerlo definitivamente. También cuerpos extraños, también estos biofilms extrarradiculares presentes, que nosotros cuando hacemos un caso clínico no es que mandamos a biopsia, simplemente nosotros lo tratamos, sabemos lo que existe en la evidencia. Si la lesión no duele, o sea, no es sintomática, debemos esperar algún tiempo prudente, como unos 6 meses, para mandar un examen y poder ahí ver si logramos eliminar o no la lesión o si la vamos a necesitar complementar con una microcirugía. La endodoncia quirúrgica tiene algunas técnicas. La endodoncia quirúrgica también tiene algunas etapas y la endodoncia quirúrgica se trata de diferentes tratamientos a su vez, como los nombramos. Cirugía periapical, hemisección o amputación radicular, reimplante intencional, autotransplante, cirugía correctiva. De todas hay un poquito de casos clínicos. Antes de tomar una decisión sobre si yo voy a someter a mi paciente a un tratamiento quirúrgico, yo debo de clasificar en mi historia clínica a qué corresponde, a qué clasificación de la ASA, de la American Society of Anesthesiologists, que también está involucrado en toda etapa odontológica porque tiene relación en la primera etapa de cualquier acto o de muchos actos odontológicos como es la anestesia. Desde la anestesia nosotros debemos de saber qué usar y qué paciente vamos a poder tratar, tanto en un tratamiento quirúrgico como no quirúrgico. Entonces, un paciente ASA 1 es aquel paciente sin enfermedad sistémica, un paciente normal, sano, que lidia bien el estrés, es un paciente joven. Un paciente ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve, como puede ser alergias, o una persona totalmente sana, pero que esté embarazada, o un paciente mayor de 60 años, donde ya sabemos que su recuperación, sus células ya no funcionan igual como en la juventud. Y el paciente ASA 3, estas 3 líneas son aquellos que nosotros podemos tratar quirúrgicamente. Es aquel paciente con enfermedad sistémica leve que puede limitar su actividad, pero que no resulta discapacitante y con cierto tipo de precauciones nosotros podemos realizar una endodoncia quirúrgica. ¿Cuáles son los estudios preoperatorios? Necesitamos para cualquier procedimiento odontológico siempre una anamnesis. Revisar al paciente, ver su calidad de higiene, sobre todo si estamos pensando en una cirugía. Tenemos que ver su compromiso, si es un paciente que se compromete a las instrucciones que nosotros le vamos a dar. Tenemos que hacer una exploración clínica, los estudios de imágenes o complementarios. Esta no es una charla de imagenología, pero efectivamente el dominio de la tomografía es muy importante cuando nosotros queremos optar por cualquiera de estos tratamientos, sea un retratamiento o sea una endodoncia quirúrgica. La preparación del paciente para la ejecución del acto quirúrgico es muy importante, explicarle los procedimientos a seguir, las indicaciones postoperatorias a seguir, entrevistarlos para poder ver su historia clínica, ver qué medicamentos le puedo mandar y ver cuándo mandar esos medicamentos. Independientemente del procedimiento a elegir, sabemos que debemos de manejar un consentimiento informado. En lo particular, yo manejo un consentimiento informado para cualquier tipo de procedimiento que yo haga en mi consultorio, donde el paciente se compromete, él firma que ha entendido el procedimiento. A veces yo el tipo de retratamiento, según el caso, pongo posible tomografía y el paciente me firma, posible cirugía en 6 meses, necesidad de tomografía y el paciente lo firma. Entonces todo eso es importante porque el paciente
después de 6 meses se va a olvidar todo lo que nosotros le explicamos. Y si algún tipo de tratamiento que nosotros podíamos prever que iba a terminar en endodoncia quirúrgica, él no me ha firmado aquel consentimiento, el paciente en 6 meses se olvidó. Y en su cabeza va a estar que nosotros le hemos hecho un mal trabajo. La premedicación preoperatoria en lo personal para mí es importantísimo porque yo soy un paciente, yo he tenido cirugías orales y soy un paciente con un bajo umbral del dolor. Y me gusta hablar sobre el dolor, he dado alguna conferencia sobre ello y a mí en lo personal me gusta manejar preoperatoriamente la medicina antes de yo tocar a mi paciente. Y personalmente en microcirugía apical, yo 1 hora antes lo manejo con algún AINES, por lo general lo hago con ibuprofeno, es el de la literatura más estudiada. Y las medidas farmacológicas para nosotros tener en consideración, como para nosotros prescribirle a mi paciente de manera preoperatoria y poder controlar estos síntomas postoperatorios anticipándome a su aparición, puede ser tanto para el control de la ansiedad, para minimizar el proceso inflamatorio que va a seguir a mi procedimiento quirúrgico y para la reducción de las complicaciones infecciosas postoperatorias. Si el paciente es alérgico a los AINES, en lo personal lo manejo con corticoides. Yo tiendo a manejar mis casos de dolor y paciente cuando sobre todo tienen enfermedades sistémicas con su doctor de cabecera. Esto para que sea un compromiso compartido. Y por lo general yo trabajo con un amigo mío que es un clínico intensivista y con él dialogo mucho sobre el manejo del dolor. Él como asmático, dice yo, fui asmático y me recetaron corticoide toda la vida. Si tienes un paciente alérgico a los AINES, cubre el del dolor, por favor, mándale un corticoide de 4 miligramos, de 8 miligramos, según la necesidad. Y yo como protocolo a mi paciente que yo le hago una cirugía, le inyecto después de la cirugía un corticoide intramuscular. Tengo la satisfacción de contarles que realmente a mí nadie me llama quejándose de que le ha dolido, porque el manejar este tipo de pacientes de esta manera nos va a dar la satisfacción de que no vamos a tener que contestar más preguntas de los necesarios a lo largo del día, porque el paciente que tiene dolor, cuando hoy por hoy existe la literatura de cómo manejarlo, si conversan entre ellos, va a preferir al doctor que lo medica bien, al doctor que lo hizo sufrir así sea media hora. Es mi forma de ver las cosas en mi clínica, es mi forma de que yo le enseño a mis alumnos y realmente, como dice un gran amigo mío, la clínica es soberana y así es como me maneja muy bien a mí. La premedicación ansiolítica nos va a permitir controlar la ansiedad intraoperatoria del paciente, va a mantenerlo relajado para facilitar nuestra labor, reducir su umbral del dolor y evitar la aparición de complicaciones como síncope vasovagal. La medicación sugerida es benzodiazepinas por ser de fácil manejo y pocos efectos adversos. La dosis, yo lo manejo en la 12 y en la mañana, muy poco, solo en el paciente extremadamente nervioso, que uno ya clínicamente ve que hasta la pupila se dilata, llora, cuenta que no duerme. Ese paciente, si es un paciente nerviosito nomás, valeriana es suficiente, me va muy bien con eso. La premedicación antiinflamatoria y analgésica, ¿por qué motivo? Para administrar una medicación antes de que se liberen los mediadores implicados en el proceso inflamatorio y que desaparezca el efecto analgésico del anestésico de elección utilizado en mi procedimiento. ¿Por qué? Porque ya cuando el paciente ya se le vaya la anestesia, voy a tener ese medicamento en el plasma y cuando empiece la liberación de mediadores va a evitar el dolor. Entonces, cuando el paciente se retira de su consultorio, por lo general algunos incluso compran la receta después. Entonces, hasta que se toma el medicamento vía oral, el dolor ya empieza y hasta que el medicamento actúa, hay una media hora de angustia que podíamos prevenir con una premedicación que no da ningún tipo de contraindicación en la cirugía endodóntica. Una premedicación antibiótica es necesaria en muchos casos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo de infección postoperatoria. ¿Cuáles son aquellos que tienen riesgos
endocarditis bacteriana, insuficiencia renal, que han tenido una prótesis de cadera recién puesta, pacientes diabéticos, pacientes adictos a las drogas por vía paresteral, candidatos de diálisis. Igualmente se aconseja, según algunos autores, una profilaxis antibiótica en las intervenciones quirúrgicas prolongadas, que duren más de 1 hora. Y en aquellos casos de cirugía traumática en el que necesitemos grandes osteotomías, elevaciones abiertas de seno maxilar, transportaciones del nervio dentario, grandes injertos de hueso. En lo personal me gusta manejar antibióticos y lo haré con, ahora hemos hecho algunas capacitaciones y cuando hay un alumno que no tiene la destreza, pero quiere aprender a salvar órganos dentarios por medio de la cirugía, se demoran, no 1 hora, sino por lo general 3 horas. La literatura también habla que después de 1 hora es súper bueno enviar antibióticos porque igual la boca es un tanque séptico natural. Entonces, en lo particular, yo ya conversé con mi paciente, envío también antibióticos según el tipo de retratamiento que voy a hacer, lo envío 1 hora antes y de ahí obviamente con una medicación continuada, ¿verdad? Ese es mi protocolo. Empezando con algunos casos, este es de retratamiento, de un caso interesante porque honestamente pensé que iba a terminar en microcirugía. Yo incluso tengo el consentimiento informado de que era casi seguro que iba a terminar en cirugía, pero como el retratamiento tiene una gran tasa de éxito, no terminó en cirugía y es uno de mis casos favoritos. Si ustedes ven esta tomografía, incluso en la raíz mesial, hay como un pedazo de raíz salido, expuesto, se ve como cálculo. En realidad esto fue trabajado con un retratamiento. En este estudio particular, como es una sinusitis, estaba afectado el seno, la paciente viene con dolor, tenía un poco de edema facial, hemos decidido enviar, conversando con su médico de cabecera, amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, sabiendo que esto debe ser reservado para pacientes inmunológicamente comprometidos, en casos refractarios como este y en las más severas infecciones. Yo considero que una sinusitis maxilar recurrente con dolor correspondía, lo enviamos, nuestros protocolos de limpieza y desinfección. Sorpresivamente, el organismo de esta paciente de 40 años, excelente, y no es necesario llegar a un abordaje quirúrgico. Pero lo importante es explicarle al paciente que en estas lesiones tan grandes, en estas condiciones, es posible, como este tratamiento tenía filtración, había que retratar, que tendríamos que complementarlo con una cirugía. Muchas veces nos sorprendemos con estos resultados, pero al paciente se le debe de explicar. Un caso de un diente 1.4 previamente tratado sin antecedentes sistémicos, pensar en microcirugía, como hay personas, es que ahorita vamos a hablar una contraindicación que yo la resalté, es el uso indiscriminado de la cirugía. No podemos operar piezas filtradas jamás, jamás, porque va a fracasar. Entonces, es un videíto chiquito. Vemos una lesión lateral, ese retratamiento para que ceda con lo contaminado que está. Yo voy a tener que desinfectar ese bien, incluso esa lesión apical. Vemos esta contaminación, pensar en siquiera este tipo de dientes así contaminados, entrar primero con una endodoncia quirúrgica, es iatrogénico. La desinfección, nosotros sabemos que en un retratamiento con tanta contaminación debemos de repotenciarla. Mi protocolo es con hipoclorito puro, como lo consigo aquí, al 5,25, al 17%, rotado, lavado con suero. A mí me gusta trabajar con biocerámicos mis casos, por eso lo lavo con suero después muy bien el hipoclorito. Muestro este caso que es un retratamiento porque es importante saber que con todos estos pasos que hemos realizado, con la medicación intraconducto que colocamos después de haberlo trabajado,
con la limpieza adecuada que hemos hecho, incluso hemos logrado gracias a la tecnología, al microscopio, al ultrasonido, que son herramientas de todos los días de nuestro trabajo, remover absolutamente toda la gutapercha para que nuestros irrigantes puedan limpiar todos los conductos, todo el conducto e inclusive este conducto lateral. Podemos ver la capacidad de desinfección que podemos lograr con todos nuestros retratamientos. Podemos sorprendernos con este tipo de tecnología, con las configuraciones de la anatomía. Entonces, y en este caso particular, como es un premolar, cabe recalcar que yo personalmente prefiero utilizar un cono único y un bicerámico o una resina o una gutapercha fría para obtener mi obturación tridimensional, porque es un diente muy destruido y nosotros debemos de recordar que es un premolar y que los premolares, tanto como la raíz del molar inferior, son los más propensos a la fractura vertical, es un diente muy debilitado y todas esas cosas yo debo de considerar en mi práctica clínica y en mi manejo clínico para evitar que posteriormente esa pieza se fracture. Un caso que no es quirúrgico tampoco, en el que la lesión era through and through y que cuando hay ese tipo de comunicación es de muy larga data y que tenemos un biofilm. ¿Qué tienen en común la caries, el material resbaladizo que recubre las piernas de los lechos de los ríos, la enfermedad de las encías, las infecciones endodónticas y el limo que envuelven un jarrón de flores? Siempre es un biofilm. Un biofilm de microorganismos. Son bacterias que trabajan en conjunto y que se soportan unas a otras por medio del quorum sensing, se comunican, se pegan unas a otras, y ellas trabajan en conjunto para poder destruir nuestros tejidos periapicales. Cuando yo ya veo en mi aspiración en esta lesión, que yo ya veo claramente que es pus, que claramente es un absceso periapical agudo, pues lógicamente yo debo demandar antibiótico-terapia. La cara es una zona de que tenemos 4 de los 5 sentidos, y estas lesiones con aspiraciones de grandes infecciones debo demandar antibióticos. Podemos ver que con una completa desinfección los casos empiezan a sanar. Entonces no son las lesiones gigantes las que hacen que que terminen en una microcirugía. No es el tamaño de la lesión lo que va a determinar que yo vaya a necesitar una endodoncia quirúrgica. En este caso, una cirugía es una pieza que no tiene un poste, que es un conducto inferior, que tengo que retirar mucho hueso, que un caso al lado tiene una necropulpectomía, y lo que le da sintomatología al paciente es aquel conducto no tratado. Voy a tratar primero con un retratamiento y espero 6 meses para ver si yo necesito la microcirugía, porque en la mayoría de los casos no lo voy a necesitar. Entonces, es importante esta frase para mí. Un buen cirujano sabe cómo cortar, pero un excelente cirujano sabe además cuándo hacerlo. Las contraindicaciones en la microcirugía endodóntica, el uso indiscriminado de la cirugía. Veo casos como ahora la microcirugía. Honestamente, a mí la cirugía me ha gustado desde mucho tiempo. Yo trabajo hace 20 años, muchos casos de cirugías, porque trabajé 4 años con un maxilofacial, el doble de lo que estudié en mi posgrado. Pero aún así, la microcirugía yo podría decir que es el 10% de mi práctica clínica, y yo veo un uso indiscriminado de la cirugía. Conductos amplios que no han esperado el protocolo del tiempo adecuado para una nueva tomografía, que endodoncian y operan a la vez. Reimplantes brotan como canguil. Entonces, la cirugía debe de ser manejada con responsabilidad. Nosotros debemos de entender que hay alteraciones sistémicas donde no podemos operar, como la hipertensión grave no controlada, infarto de miocardio reciente, endocarditis bacteriana subaguda, problemas hematológicos no controlados. Importante hacer el comentario de que aquellos pacientes que estén tomando anticoagulantes, sería bueno también comunicarme con el doctor, porque el anticoagulante, antes de pensar en cualquier microcirugía, debe de ser suprimido unos días antes y unos días después.
El hecho de que el paciente reciba osteoradionecrosis, que tenga una diabetes no controlada, factores relacionados con el paciente, alteraciones psicológicas o emocionales, que tenga una apertura limitada, factores anatómicos locales, un diente que no va a ser restaurable, una relación corona-raíz inadecuada, una enfermedad periodontal avanzada y el no compromiso del paciente a hacer sus mantenimientos adecuados, y factores relacionados con el operador, que es habilidad, experiencia y conocimiento del cirujano. Entonces, esta diapositiva a mí me encanta porque los que quieren hacer cirugía debemos de ser responsables, todos los que queremos hacer cirugía. Los casos tienen que ser manejados con un protocolo estricto para que el resultado sea favorable y que nosotros estemos satisfechos con nuestro trabajo y que sea una satisfacción más, no una complicación en nuestra vida. Entonces, las indicaciones para apicectomía en el caso de que sea una cirugía periapical que indique apicectomía, sería cuando hay un canal obstruido y a mí en lo particular, si yo veo que es un molar que tiene 4 conductos calcificados, pues yo no voy a pedir 4 guías para negociar esos conductos calcificados, sino que optaría por una cirugía en el caso de no llegar, porque cada guía quirúrgica tiene un costo, alguien lo debe de pagar, o el paciente o el doctor, y deben esas guías quirúrgicas también ser utilizadas en los casos necesarios. Yo creo que también hay una sobreutilización de guía tanto quirúrgica como guía endodóntica en el momento. Si yo veo un material extruido que tiene síntomas clínicos y yo ya veo que el caso va a necesitar, no va a ser suficiente con un retratamiento, pues mi primera opción es la microcirugía. Si mi retratamiento, pese a tener todos los casos, las etapas adecuadas, ha fallado, pues va a ser una microcirugía. Si es un tratamiento que yo no puedo limpiar este istmo por su configuración anatómica de los conductos y va a permitir esta sintomatología aguda, o el caso tiene un riesgo de fractura porque hay un poste muy grande y la pieza es débil en ciertas zonas, entonces opto por la microcirugía, al igual cuando hay perforaciones que son difíciles, que son imposibles a veces de manejarlas ortogradamente. Entonces, indicación cuando es necesario hacer biopsia, la cirugía exploratoria cuando la causa del fracaso endodóntico se desconoce, problemas anatómicos que no permitan realizar una endodoncia convencional como calcificaciones, istmos, consideraciones restaurativas, fracturas horizontales con necrosis de la parte apical, material que se extruye que no se pueda retirar en una endodoncia no quirúrgica, error de procedimiento durante el tratamiento, lesiones periapicales pequeñas o grandes que no recidiven con endodoncia. Otro tipo de casos, si yo tengo ya una pieza absolutamente restaurada, que la restauración está en función y que yo voy a ver que retratando incluso voy a poder, para retirar un instrumento, dañar demasiada dentina, aquí el tratamiento más conservador para evitar la fractura vertical y así realmente mantener un diente en función por muchos años en boca, el tratamiento más conservador, según varios autores y al menos en lo que yo trabajo en mi práctica clínica, va a ser la microcirugía. Las etapas de la microcirugía: una anestesia local, necesitamos una anestesia local profunda que a su vez nos dé un efecto de hemostasia, el diseño del colgajo adecuado según el caso que vamos a tratar, el despegamiento del colgajo que sea mucoperióstico, ostectomía de 5 milímetros aproximadamente en el caso de que sea necesario, recesión radicular de 3 milímetros, debridamiento de tejido patológico, cureteado de hueso adyacente, cavidad retrógrada de 2 o 3 milímetros con ultrasonidos, hay puntas de 6 y 9 también, obturación retrógrada, limpieza del área quirúrgica, reaproximación, sutura y colgajo. Este artículo me gusta mucho a mí, que habla sobre la comparación de la cirugía tradicional, que era una apicectomía, y de la moderna apicectomía, que ya se habla de una microcirugía por las herramientas que utilizamos. Entonces, sabemos por la literatura que estudiamos que el pronóstico de una apicectomía tradicional era mucho inferior, iba al 60-65%, y que el pronóstico de una microcirugía endodóntica actual,
que está relacionada con muchas etapas de la microcirugía que incluyen los materiales de retrocturación, la correcta sutura, el correcto diseño de colgajo, los instrumentos que tenemos hoy día para poder apisectar, las turbinas adecuadas con las que contamos y sobre todo el diagnóstico más acertado que podemos tener con una tomografía volumétrica, ¿verdad? Hoy por hoy utilizamos magnificación en lo particular en todos mis tratamientos endodónticos. En el pasado el colgajo de elección era el de total espesor. Hoy por hoy se habla en la literatura que el adecuado para una cirugía endodóntica pura apical, puramente endodóntica, es el colgajo submaxilar o de preservación de la papila, habiendo metaanálisis que hablan incluso de que la preservación de papila es superior. A mí me gusta mucho el submarginal y lo uso mucho. Prefiero alejarme de la papila siempre, pero cuando es necesario sé manejarla. En el pasado teníamos fresas tradicionales, hoy por hoy tenemos unas herramientas y sobre todo las piezas de mano adecuadas para poder tener visión directa y con microscopio. Debido al poco armamentario, en el pasado hacíamos grandes osteotomías, hoy por hoy es suficiente una de 5 milímetros. Los instrumentos eran grandes, ahora tenemos microinstrumentos. El ángulo de bisel del corte era agudo, hoy es perpendicular a la superficie de la raíz. Lo que usábamos antes era amalgama, hoy por hoy tenemos cementos biocerámicos, y la sutura era seda, y hoy día utilizamos suturas de monofilamento de 5,0, 6,0, 7,0. En lo personal uso 6,7, raramente 5, con 8 y más arriba casi no me complico. Cabe recalcar que lo que importa en el tratamiento del paciente es el éxito del caso. Todas las especialidades son importantes y si uno es un endodoncista que le gusta trabajar con un cirujano, es perfecto. En lo personal amo la cirugía y la practico desde hace años y hago todo el protocolo yo sola. El componente, tenemos que saber para manejar los colgajos su nomenclatura. Siempre vamos a necesitar un componente vertical y un componente horizontal. El componente vertical puede ser, en diseño, se puede llamar o triangular o cuadrangular. Simplemente cuando hay una incisión relajante va a ser triangular y cuando utilizamos dos va a ser cuadrangular. En lo particular trato siempre de usar hoy por hoy máximo triangular. Componente horizontal mucoperióstico, circular o intracrevicular y de base papilar. El componente vertical como tip, manejarlo entre las eminencias dentarias, alejado de la lesión, paralelo a la pieza dentaria, mismo tamaño el vertical que el horizontal y la unión de la horizontal con la vertical, tratar o lograr el objetivo de realizar la redondeada. ¿Por qué es importante el diseño? Porque nosotros no queremos complicaciones estéticas que también son de objetivo biológico, porque dañar una papila no solamente es estético y afecta la sonrisa del paciente, sino también la fonética. ¿Qué queremos evitar con nuestros diseños de colgajo adecuados según el caso? Recesiones gingivales, daño en la arquitectura gingival, pérdida de papilas interdentales, cicatrices, infecciones. Esto me gusta, lo leí mucho, porque cuando queremos nosotros los endodoncistas abordar la cirugía, si es que nosotros hablamos con el maxilofacial, él te va a decir todo repara, usa cualquier bisturí, todo repara, porque yo tengo la experiencia de eso. Ellos sacan el maxilar superior, saludan al seno maxilar, lo cortan y lo reposicionan. Entonces ellos no nos asustan por lo general cuando nosotros queremos manejar un colgajo. La cirugía del periodoncista, que por lo general maneja su cirugía, es de injerto de tejido en una silla enferma, ellos manejan ciertos protocolos que podría hacer que el endodoncista tenga miedo de meterse porque lo primero que dicen es vas a dejar una cicatriz, ¿verdad? Entonces, para yo enseñar al alumno que supere eso, así como cuando uno hace la primera endodoncia, llega a la perfección haciéndolo, la única manera de mejorar en cirugía es simplemente creando la habilidad. Debemos de recordar que en ningún lado, ningún tipo de herida de piel, músculo, ligamento y mucosa van a sanar sin dejar cicatriz.
¿ya? Es importante entender la cicatrización por primera intención y por segunda. Lógicamente, siguiendo las etapas adecuadas, nosotros vamos a tratar de conseguir una cicatrización por primera intención en el paciente, lo cual es una teoría ideal, porque es cuando los bordes de una herida son reaproximados perfectamente. Este proceso de cicatrización que va a necesitar una menor hipertilización, menor depósito de colágeno, contracción y remodelación, por lo cual la cicatrización es más rápida. Pero hay veces que al mejor de los periodoncistas le podría haber un desgarre de una encía porque hay biotipos de encía y hay tratamiento, y hay también encías que, y estos biotipos delgaditos ocasionan a veces que cuando uno esté elevando el colgajo perióstico en alguna zona se puede desgarrar. Entonces, eso no puede ser el stop para que nosotros no tratemos de operar, porque mientras más personas operemos, más órganos dentarios del mundo van a ser salvados. Yo he tenido conversaciones con grandes amigos y definitivamente para tratar la microcirugía endodóntica se necesita en el 80% de los casos una fresa. Es cierto que en el 1, 2, 3, 4% de los casos que manejemos vamos a necesitar guías quirúrgicas, vamos a necesitar un piezo surgery, pero realmente nosotros podemos hacer cirugía con una fresa y un bisturí. Entender que hay factores que van a intervenir en la cicatrización, que pueden ser factores locales, como cuerpo extraño, tejido necrótico, isquemia, tensión, muy relacionado con el operador, pero factores generales también, como déficit proteico y vitamínico del paciente, que haya tenido una radiación terapéutica, que sea un paciente de la tercera edad, que tenga trastornos metabólicos, que esté tomando medicamentos y tenga trastornos medicamentosos. Entonces, en mi práctica clínica, ¿qué hago yo? Aparte de la primera etapa que es la anamnesis, trato de seguir primero que nada todos los protocolos para optimizar mi tratamiento. Este particular es una de mis primeras cirugías, microcirugías con este colgajo del submarginal. Considero que no está mal y mi objetivo estuvo cumplido. ¿Cuál? Preservar la papila y no afectar esta zona protésica, ya que en este caso yo tengo dos compromisos, el primero con mi paciente y el segundo con mi derivador. Y nuestro derivador quiere mantener sus coronas protésicas, sobre todo de zonas estéticas estables y sin recesiones. Entonces, esta es una manera respetando el diseño del colgajo. Nosotros aprendemos mucho de los artículos. En estos artículos de Belbart hablan también de eliminar, del colgajo de total espesor, pero en casos específicos. ¿Cuándo se hace un colgajo de espesor? Cuando la lesión está en la zona cervical. ¿Por qué yo voy a hacer de un total espesor si yo tengo una lesión periapical a 21 milímetros, a los 21 milímetros de medición del conducto? Entonces, vamos a evitar esto, porque la literatura habla de que cuando uno eleva totalmente el colgajo, va a haber una retracción de la papila después de 1 mes y de 3 meses, así sea mínima. Entonces, podemos evitar esta retracción utilizando un tipo de colgajo adecuado. En este caso particular es una lesión persistente de un tratamiento realizado por mí. Traté a la paciente, era una paciente que se había sometido a varios cambios de carillas protésicas, de resina protésica, y bueno, ustedes saben que tanto tallado puede afectar a la pulpa, y efectivamente en este diente particular lo atendí por un absceso alveolar agudo. Fue manejado en 2 citas a conciencia, fue obturado todos los canales por eso, pero la lesión periopical permanece, un caso del 2018. Tenía un tracto sinusal en una zona que tiene una rehabilitación protésica, entonces yo voy a optar por un colgajo lejano de la prótesis, porque si mi lesión es lateral, ¿para qué yo voy a alzar las papilas? No, en mi forma de ver las cosas, no quiero tomar ese riesgo de ninguna complicación, ni con mi paciente que ha invertido en tanta carilla, ni con mi rehabilitador. Una musiquita, un videito de cómo con puntas finitas ingresamos esos conductos laterales. Hay unas que vienen con diamante, otras que vienen lisas.
Y bueno, cuando uno maneja esta foto, les pido las del control, es una paciente de New York que le dije, por Dios, mándame el control de los tejidos blandos al año, y se tomó una foto con el iPhone y esto me llegó. Pero lo importante es saber que he mantenido esa arquitectura gingival y he respetado esa zona protésica. Y si hay una ligera cicatriz, yo tendría que levantarle la encía y hacer un zoom, que es lo que nosotros buscamos, y eso realmente es algo que, que me parece totalmente innecesario. Nosotros sabemos que los pronósticos de las lesiones que son muy chiquititas, no es necesario colocar ni plasma. El coágulo sanguíneo es suficiente para nosotros lograr el objetivo. Una vez que nosotros removemos ese material que estaba extruido, retropreparamos, en este caso, en ese tiempo usaba biodentina, me sigue gustando muchísimo la biodentina para muchos casos, pero hoy por hoy utilizo otro tipo de puti, y sobre todo porque utilizo en estos casos muy poquito material y la biodentina no es tan radiopaca, pero en ese tiempo solo aquí había biodentina, y como tiene su comportamiento biológico ideal y de reparación de tejidos, bueno, la cirugía funciona, ¿verdad? Vamos a tratar de cuando nosotros hacemos nuestros colgajos, digo que la dirección de los vasos sanguíneos son perpendiculares a las piezas dentales. Vamos a tratar de hacerlos paralelos, aunque muchos autores hoy por hoy también, independientemente del sangrado que manejan muy bien con la anestesia, utilizan hoy por hoy estas formas triangulares. Bueno, esta es la resolución del caso, otro caso de retratamiento, de un caso que es de mis favoritos. No tengo que poner en competencia ni al retratamiento ni a la microcirugía, porque es un caso que necesita los dos procedimientos. Es un diente previamente tratado. Esta es la calcificación, lumen del conducto. Vuelvo, diente calcificado, lumen, lesión apical. Ahora filma acá. Aquí se puede ver también la calcificación antes de poder llegar a la patología, por lo que el tratamiento fue endodóntico y quirúrgico. Entonces, sabemos que la microcirugía en una restauración de deficientes o caries recurrentes van a fracasar si es que no está tratado adecuadamente y no restauramos o tapamos el conducto después de nuestro retratamiento. También puede realizarse como tratamiento primario cuando hay una complicación como una metamorfosis cálcica. ¿Qué es lo que buscamos? Vamos a buscar en este caso remover los 3 milímetros apicales, porque sabemos en la literatura que en los 3 milímetros apicales el 98% de las ramificaciones se encuentran, y también hay 93% de canales laterales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Cómo lo planificamos al caso? Un caso sencillo. Vamos a medir primero la zona, vamos a medir la distancia de la parte más incisal del diente hasta la parte más apical. Luego vamos de la parte más apical a retroceder 3 milímetros, que es lo que vamos a cortar, y medir del hueso hasta la profundidad del ápice para saber cuánto tengo que ingresar tanto con mi presa o con mi piezosurgery. Y si solo quiero trabajar con una fresa, que fue en este caso, aunque ya tenía piezosurgery, un caso sencillo, lo que hago es medir la zona que yo voy a trabajar. Tengo que retirar 3 milímetros. ¿Por qué? Porque sabemos por la literatura que hay istmos que no pueden ser tratados, y que de esta manera yo los voy a poder tratar muy bien y voy a poder encontrar todos mis conductos y limpiar mejor. ¿Con qué tenemos que limpiar? Con unas puntitas ultrasónicas que van a bajar 3 milímetros, 4 milímetros. En este caso particular, retiramos la gutapercha que se golpea, tenemos la posibilidad de contar con unas micro cucharillas que miden 1 milímetro para no tener que sobreusar las puntas ultrasónicas. De esta manera optimizamos nuestro tratamiento y lo alejamos de una fractura radicular vertical, ¿verdad? Tenemos microespejos para poder
observar cómo está nuestra limpieza, y en este caso el colgajo fue el retratamiento y la cirugía fueron manejadas en la misma sesión, y ahora este es el retiro de suturas a los 4 días. La capacidad de cicatrización de los tejidos bucales es excelente cuando se siguen las reglas básicas del manejo de tejidos, a menos que hayan complicaciones quirúrgicas. Pero por lo general el epitelio oral cicatriza muchísimo más rápido que cualquier otra herida. Según cierta literatura, si ustedes leen el libro de Singun Kim, él habla de que a las 72 horas, porque las microsuturas, sobre todo en el componente vertical, se tienden a invaginar, a enterrar. En lo personal, me gusta retirarlas al 4.º día, que es cuando al 4.º día ya se forma la barrera de colágeno. Un caso en que fue tratado quirúrgicamente de una manera sencilla es un caso de un rehabilitador que le ha explicado al paciente que quisiera mantener esa corona protésica que está adaptada por muchos años, que yo le puedo resolver eso por vía quirúrgica. Y por lo general, yo con ciertos rehabilitadores, la primera opción cuando hay coronas protésicas bien adaptadas y no hay conflictos con la cirugía, porque está lejos de zonas anatómicas desafiantes o es un paciente que puedo manejar una cirugía, lo manejo, se paró. A ver, vamos a ver. Listo, listo. Lo manejo quirúrgicamente. Entonces, estas son las turbinas que utilizamos, que tienen angulaciones de 45 grados, lo cual nos puede permitir la visualización trabajando con el microscopio. También tenemos hoy día para trabajar los piezosurgery, y esos piezosurgery son fantásticos. Yo tengo uno, lo utilizo en muchísimos casos. En este caso particular es un caso sencillo, pero en tal caso lo manejamos con una fresita, hemostasia con torundas de epinefrina, tensión con azul de metileno, inspección de istmos, fisuras, fracturas. Me siento muy honrada, parece que la plataforma está llena, entonces yo no veo a nadie, voy a seguir mi charla. Bueno, este quiso ayudarme. En tal caso, después de apicectar, nosotros debemos de tinturar con azul de metileno. El azul de metileno nos va a poder ayudar a diagnosticar si hay fracturas, si hay fisuras, y también, como yo le digo al alumno, yo tengo que observar a los 360 grados alrededor de la raíz que yo estoy tratando, que se pinte de azul de metileno, porque un error cuando uno empieza a hacer microcirugía es que deja astillas, porque no ha tenido la precaución, este pequeño detalle de poder con el espejito observar que a los 360 grados de la raíz episectada se va a pintar mi azul de metileno. ¿Qué técnica usamos? En lo personal, hoy por hoy, yo ya no uso solo un putty, sino que uso una técnica de sándwich. O sea, inyecto el biocerámico y arriba compacto el putty. Sigo compactando putty hasta que ya no se desparrame el biocerámico, y así consigo una obturación más tridimensional. Porque en un espacio chiquititito, cuando solo es putty, a veces uno condensa y se sale todo lo que yo he colocado. ¿Cómo se hace? Tengo en este videíto cómo inyecto. Este videíto me permite observarlo. No todos los casos permiten observar todos los momentos, sobre todo en mi caso particular, que soy yo solita en el consultorio filmando a través de mi microscopio. Ya llegarán casos divinos con nuestro posgrado y con toda la macro que vamos a documentar estarán mejores. Esto es una mesa quirúrgica normal como para una microcirugía. En lo personal me gusta este tipo de biocerámicos porque son súper sencillos de utilizar, no se pegan, y con la etapa tan desafiante de la microcirugía en todas sus etapas, prefiero ahorrarme el estrés utilizando este tipo de biocerámicos. Tengo ahí atacadores, utilizo en ciertos casos tetraciclina, que a su vez de ayudar, se sabe que ayuda con irrigación de tetraciclina, que aparte de ayudar con
el control del sangrado. En ciertos casos, si yo no tengo una anestesia, no he conseguido en mi país la ideal, que es a 50.000, sino una de 100.000, complemento con agua oxigenada o con una tetraciclina. La tetraciclina también ayuda a mejorar el pH de la zona, sobre todo si está inflamada. Ya están rodando bien. Una colocación de membrana EPRF es hoy por hoy casi uno de mis básicos en cualquier tipo de cirugía endodóntica, aunque sea chiquitita. ¿Por qué motivo? De la misma manera que el uso del plasma rico en el uso de plasma rico en fibrina reduce los tiempos de cicatrización y regeneración a la mitad. El postoperatorio mejora de manera notable y se puede aplicar a cualquier tipo de paciente sin ocasionar ningún tipo de rechazo, ya que es la misma sangre del individuo. Observamos aquí, después de cuando yo utilizo el plasma rico en fibrina, que mi cicatrización siempre llega al paciente muchísimo mejor y me comenta que también tiene menos molestias que en el pasado. ¿Cuándo más realizamos una microcirugía? En este caso particular no me fuera por el retratamiento, en búsqueda del cuarto conducto tiene gutapercha extruida, toca aquí sellar una perforación, a su vez que encontrar otro conducto. Entonces aquí el tratamiento en primera elección es quirúrgico. Vamos a corregirla, vamos a sellarlo bien, siempre colocando plasma. Por lo general en estas cavidades que son tan pequeñitas es solo plasma. Si la cavidad es un poco más grande, ya la podemos combinar con hueso y utilizar un sticky bone y una membrana de plasma arriba, posteriormente la sutura. Importante saber en este caso particular que cuando uno realiza una cirugía y no ha limpiado un conducto, también va a fracasar la cirugía. Aquí este fue un caso mío, que ya terminando mi caso, vuelvo a limpiar, vuelvo a pulir y encuentro un conducto extra, lo cual fue un punto y coma. Por eso es importante inspeccionar la raíz antes, durante, al último y después, antes de suturar. Una vez que yo he limpiado, que me he cerciorado que he retirado todo, voy a proceder a la sutura. Las tips de sutura, en lo particular me gusta utilizar nylon 6.0. Es muy sencillo de utilizar, una aguja de 10 milímetros de triángulo invertido. La microcirugía endodóntica tiene mucha más predictibilidad que la cirugía tradicional. La evidencia sugiere que el propósito de cada paso en el procedimiento quirúrgico va a influenciar nuestra etapa de tratamiento. Una microcirugía que con un poco más de retiro para poder llegar a esa zona perforada de raíz y obturarla adecuadamente todos sus conductos va a dar como resultado la resolución de la enfermedad y la salud de los tejidos periapicales, entendiendo que pueden haber complicaciones tanto en una endodoncia quirúrgica y que también pueden haber complicaciones en una endodoncia convencional o en un retratamiento. Pueden estar afectados los nervios o pueden haber complicaciones, en este caso particular, se extruyó el cemento. El bloqueo anestésico me gusta enseñarle a mis alumnos que van a demorarse un poco más de lo que hace un clínico que opera mucho, que sea complementando la anestesia del nasopalatino y las dos infraorbitarios en cualquier tipo de zona central. Cuando uno está pensando en una cirugía en la que va a necesitar una guía quirúrgica, esta cátedra la veo muy preciosa, el doctor Silverman, no voy a andar mucho, él enseñó una masterclass. Sabemos que si tenemos que tratar esa zona o elevar un colgajo, vamos a dejar 2 milímetros entre lo que vamos a leer en nuestra tomografía hasta la profundidad de la incisión. A mayor altura del paladar va a aumentar la distancia de la arteria palatina mayor a la zona que yo operar y voy a tener un margen de seguridad mayor para operar en el caso de ser necesario. En zona de mandíbula podemos ver, hoy por hoy tenemos el CBTC, que bueno, en zona de mandíbula y en todas las zonas, en la biología la variabilidad es la norma y tenemos múltiples salidas de forámenes, no solamente una, como pensamos cuando vemos incluso en tomografía es hermoso. Cuando queremos operar zonas de molares inferiores debemos de estar muy atentos para ver cuál es nuestra técnica más adecuada, si es una cirugía periapical o va a ser un reimplante, porque
para evitar este daño de los nervios, debemos de saber exactamente dónde están indicadas en caso de trabajar cualquier zona de la boca la salida de estos paquetes valvulonerviosos. Y bueno, eso lo logramos muy bien planificando todo y con CBTC. Una microcirugía en el que el desafío es un paciente que toma bisfosfonatos y sabemos que cuando hay un tratamiento con cualquier antirresortivo, ya sea bisfosfonatos o anticuerpos monoclonales, puede haber un riesgo de osteonecrosis de los maxilares. Pero en este caso decidimos operar porque la paciente tomó bisfosfonatos por 6 años de manera oral y ya había parado 2 años por sugerencia mía, porque resulta que a las mujeres apenas hay una osteoporosis leve, algunos ginecólogos no aportan con la salud oral y prescriben bisfosfonatos o antirresortivos indiscriminadamente. Ya tenía una leve osteopenia y estuvo tomando por 6 años por su edad. Entonces paramos con ese tratamiento. Ella no quería tocar su prótesis protésica. Complementamos con cámara hiperbárica después de la cirugía para ayudar a los tejidos epiteliales a regenerarse. La rehabilitación era integral y ella decidió, pese a todo, por una microcirugía. Obviamente, en cualquier paciente que ha tomado bisfosfonatos, el remodelado óseo no es igual, las lesiones no son iguales. La biopsia dio como resultado una osteomelitis crónica. Inmediatamente llamo al maxilofacial y me dice: flaca, así me dicen, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, cámara hiperbárica, antibiótico-terapia, el resultado es un éxito del tratamiento, he conservado la prótesis al rehabilitador, la paciente quería conservar su prótesis por toda la inversión y los años que tenía en buena función en la boca, y nosotros sabemos que cuando nosotros ya ingresamos a través de una corona, por más pequeña que sea la cavidad, por la vibración de los instrumentos que utilizamos, el cemento se desprende alrededor y sabemos que hay mucha literatura que demuestra que van a haber filtraciones y es un riesgo que no quería correr ni ella ni el rehabilitador, es un riesgo que tomamos y que nos fue muy bien. Una microcirugía en 4.7, en este caso una pisectomía es ideal, está lejos del nervio dentario. No opto por un reimplante porque es una base de puente, entonces no la puedo retirar. Veo claramente que en mi estudio imagenológico yo tengo un material extruido en la zona del periápice que no voy a poder negociar con un retratamiento. El paciente clínicamente tiene un trasto sinusal y rehabilitaciones integrales. Se opta por una microcirugía que es exitosa, el control a los 6 meses. Fue un colgajo de base papilar, no tengo mayor recesión si comparan la imagen anterior con esta. Básicamente no va a haber recesión, aquí la corona igual tenía ligeramente separación, un colgaje de base papilar fue necesario en este caso para esta cirugía porque la raíz era muy corta y yo no tengo mucha encía insertada. Y cuando uno lo maneja adecuadamente, esto funciona. Un retratamiento y microcirugía apical, que es el único que tengo en videíto largo. Voy a bajarle un poquito el volumen y lo pongo para descansar un poco la voz. Estaba calcificado y varias veces tratado. Mi endodoncia hecha por mis manos no bajaba más absolutamente la lima y ya estaba muy destruido el diente. En este caso se le propuso, porque la había tratado una colega mía muy hábil, ya terminar el tratamiento y por las mismas realizar la limpieza quirúrgica. Seguimos absolutamente todos los procesos. El colgajo que decidimos hacer es el de base papilar porque era el más ideal en este caso. Queríamos también poder observar y ver que no hay alguna fractura vertical en zona cervical y podemos observarlo. Y también es el más indicado porque las raíces de este molar son cortas. Entonces, una vez que uno sigue los principios y remueve eso que vieron ahí desde el seno maxilar, fue tratado con piezo surgery al principio y luego pulido con fresita. Estamos viendo la membrana de Schneider sanita, sin ser alterada mientras nosotros trabajamos. Seguimos utilizando plasma rico en fibrina, una microcirugía que queda muy linda y les debo la resolución porque fue hecha recientemente.
Un tip en microcirugía, cuando no podemos ver, simplemente pegar el aspirador quirúrgico a nuestro espejo y vamos a poder observar nuevamente bien. Aquí está la sutura. La técnica de la sutura va a ser de 2 por 2, es decir, 2 milímetros entre cada sutura y 2 milímetros entre cada, separado a la incisión. Son como tips dados por María Laura del Arco, una de mis maestras. El diseño de colgajo que hemos elegido, como vimos, fue de base papilar, por raíces cortas, explorar zona cervical, y el nylon que utilicé fue 5-0 de triángulo invertido de una aguja de 16 milímetros. Esto es lo que buscamos: suturas aisladas, suturar a partir del tejido de colgajo al tejido adherido periférico, pero hay veces que eso a la práctica se complica, entonces uno debe de suturar como pueda suturar y reaproximar las tejidas. Lavar y comprimir suavemente, instrucciones por escrito del cuidado de limpieza y retiro 72 horas después según algunos criterios. En este caso particular, como ven, yo ya había hasta apisectado y limpiando un poco más pude diagnosticar que había una fractura vertical, lo cual, como sabemos, son muy clásicas en los premolares superiores. Esta fue la tomografía previo a mi decisión, en que yo no veo una lesión apical, sino como vestibular. Eso puede ser algo anatómico, pero es lo que nosotros vemos en la clínica, ¿verdad? Yo iba a entrar a una apicectomía que terminó siendo una extracción. Entonces, diagnosticar muy bien, porque si este caso yo lo finalizaba, eso hubiera sido una catástrofe. Entonces, entendiendo que muchas veces la microcirugía es mucho más conservador que un retratamiento, este es un caso en el que a mí me parece que lo es. Unas piezas 2.4 o 2.5 con unos postes colados bien adaptados y profundos, con una lesión periapical de un bastante interesante porte en la pieza número 24, y en la pieza 25 podemos ver que es pequeña, pero que ya que vamos a entrar a la zona, vamos a tratarlo. Vamos a hacerlo así de nuevo. Listo. Vamos a retropreparar después de apisectar con puntas de ultrasonido. Se vuelven a parar algunos. Estaban perfectos cuando probábamos con los doctores. Bueno, compactamos el biocerámico con microatacadores. Este es el resultado de la radiografía final apenas termina mi tratamiento. Esta es una pequeña complicación que puede ocurrirnos cuando nosotros hacemos cirugía. Vemos acá, ahí pues se ve la imagen de la paciente. Puede haber un riesgo cuando uno opera, que puede ser que exista una equimosis, que es una extravasación de sangre a los tejidos subcutáneos. En este caso, que resultó exitoso, me ocurrió esta pequeña complicación. Dada el paciente, uno le indica que no haga ejercicios físicos. Ella contó que tuvo que cargar a su hijo por varias cosas. No sé si está relacionado con eso. Es una paciente sana, una paciente que no me refería que tenía hipersensibilidad capilar, no toma medicamentos de ningún tipo, no toma ni cardioaspirina, ni nada por el estilo. Y bueno, vemos que la solución está dada, se cambian los postes, se cambian las coronas, se mantienen los postes, ha dado la resolución a la salud, de nuevo hemos conseguido una salud periapical. La cicatriz que podamos ver es mínima, esto está hecho un zoom, y no me va a afectar a la arquitectura gingival, ni a la fonética, ni a la estética de mi rehabilitador. Entonces, la cirugía funciona, debemos de saber escoger los casos. En este caso particular, un caso sintomático, que tiene un poste muy profundo y que también tiene un cono de gutapercha extravasada a los tejidos periapicales. El corte aquí de la raíz se mantiene, era una base para puente, no lo íbamos a perder al puente. Y sobre la resolución, cuando vemos radiográfica de nuestros tratamientos,
podemos ver que tenemos lecturas. Cuando nosotros hacemos un control tomográfico a los 6 meses, vamos a ver que puede estar parcialmente cicatrizado. Y si lo vemos quizás a los 2 años, a los 5 años, ya va a estar completamente cicatrizado. Esto tiene mucho también que ver con la edad del paciente, su condición sistémica, etcétera. Trauma 2.1. Una niña de 11 años que tuvo un trauma a los 8 años, que me cuenta tanto el cirujano que me la deriva como la madre, yo no vi la cirugía antes de que la trate, de que la pieza número 22 definitivamente estaba totalmente fracturada y les trajo, sin tomar en consideración la 21, entonces obviamente esta niña llegó con supuración. Supuración porque no ha sido tratada la pieza 2.1, entonces todo este sticky bone que está ahí fue removido en la cirugía y colocado uno nuevo en este tratamiento. La irrigación química de este caso particular, voy a retroceder, disculpen porque vale la pena. En este caso particular no tiene muchas tablas el paciente, no tiene mucha dentina, tiene una pérdida muy grande de estructura y no se terminó de desarrollar el caso. Yo ya no voy a querer dañar más estructura del diente, yo no voy a querer dañar la corona. Si yo ya tengo que entrar para retirar ese ápice y para poder dar esa solución quirúrgicamente, entonces yo también puedo realizar la endodoncia quirúrgicamente. Vamos a eliminar todo el tejido vivo que quedaba, ese tejido necrótico, con una irrigación química como yo lo manejaría en mi consultorio. En este caso particular lo diluyo a la mitad y pego muy bien el aspirador para que aspire todo lo que irrigo, pero debe de ser eliminado, entonces la hago con hipoclorito de sodio al 2.5, con ETA al 17%, y lavo con cloro fisiológico para poder lograr el objetivo de poder remover todo el tejido y poder obturarlo. En este caso decidí obturarlo todo con biodentina, porque la biodentina es más dentina falsa. No se me hizo sentido colocar gutapercha porque ya la resolución quirúrgica está dada y quirúrgicamente yo puedo limpiar toda esa zona. Coloco nuevamente porque la zona era una osteotomía muy grande, era una lesión muy grande y tuve que remover ya ese injerto que le había un poco. Esta es la sutura de la niña que, como pueden ver, siguió una cicatriz antigua ya a los 5 días. Los niños se recuperan muy rápido y este es el sellado de conducto con biodentina. Hoy por hoy la niña ya no supura, estaba supurando por palatino y también les contaré la resolución del caso, pero yo tengo fe que triunfará el conocimiento adquirido. Otro caso que tiene una periodontitis apical persistente en el que se opta por el reimplante intencional. Sabemos que el rango de éxito es del 88 al 95%, que está muy indicado en piezas donde tenemos estructuras anatómicas demasiado cerca. Esta lesión periapical estaba ahí en contacto directo con el nervio. Había sido tratado 2 veces por una persona muy hábil. El reimplante intencional tiene también sus indicaciones cuando hay poca apertura o posición del paciente a retirarlo y a ponerlo y a la cirugía apical, cuando hay perforaciones no accesibles quirúrgicamente, en casos en donde se requiere el retiro de gran cantidad de hueso y raíz sana en relación a la proporción corona-raíz. ¿Qué contraindicación tiene? Cuando hay un buen pronóstico de la cirugía apical, cuando hay una enfermedad periodontal establecida, cuando el diente no va a ser restaurable, cuando tiene raíces divergentes o hipercementosis. En este caso era un caso de un conducto en C, en que al realizar la apicectomía extraoralmente, pudimos comprobar que había 5 salidas de forámenes. Esto realmente dudo mucho que con un retratamiento hubiéramos podido lograrlo.
Y podemos ver que cuando uno sigue los protocolos en todas las etapas, cómo manejar este reimplante de la manera menos atraumática para el tejido periodontal, utilizar el forceps adecuado, no utilizar elevadores que me destruyan las células del ligamento periodontal, dejar la pieza en infraoclusión, ponerle carga ya cuando ya haya regenerado hueso a su alrededor. Esto repara, realmente el tratamiento es exitoso. En el reimplante no hay un protocolo 100% establecido, pero se sabe que hoy por hoy el tratamiento es la tasa de éxito es muy elevada por lo ya hablado anteriormente, el tipo de materiales de retropreparación que tenemos, el instrumental, los conocimientos, el hecho de dejarlo en infraclusión, el hecho de decidir mejor el caso. Este es un caso que, como ven, tenía una periodontitis secundaria agudizada, el paciente tenía trismus. No quería perder su molar, no quería saber nada de implante, tiene una perforación a nivel de cervical, tenía una lesión en contacto con el nervio y ya tenía 2 retratamientos, no quería saber nada de otro retratamiento y lo convencí para hacerle un reimplante. Ahí está en boca. Hoy por hoy el éxito es del 88 al 95%. El autotransplante es otra opción en la que tampoco tenemos en la literatura que hable de que esté 100% esclarecido el protocolo, pero sí tenemos hoy por hoy ayuda en poder potenciar y diagnosticar cuál caso sí, cuál caso no, en qué paciente tenemos tomografía volumétrica digital, tenemos réplicas del diente que voy a transplantar para posicionarlo en el alveolo y poder hacer la extracción en el momento preciso y que la pieza esté menos afuera de la boca y que el caso sea exitoso. Este caso particular es una periodontitis apical persistente relacionada a una fractura vertical, eso jamás va a ceder. Aquí la única opción es el implante en el caso de que yo no tenga un diente donador que pueda yo poner en la zona a tratar. En este caso tenía ese 8 chiquitito, que como ustedes pueden ver estoy midiendo, mide 16 milímetros, tiene una raíz divergente, lo cual me va a ayudar cuando ya esté fija en un maxilar inferior, que es un hueso como concreto. Tiene una corona bastante interesante, entonces empezamos del caso más sencillo al más complejo cuando hacemos cirugía. Por lo general, siempre va a ser mucho más fácil en paciente sano, en una morfología fácil de extraer del diente, que no tenga raíces divergentes. Se le solicita al laboratorio que me va a realizar la réplica en resina para yo poderla colocar en el alvéolo preparado, en el nicho que ya deja la pieza fracturada. Le pedimos que nos deje 2 milímetros más ancho que el original porque el coágulo ocupa su espacio. Entonces, con eso nosotros estamos más seguros de que la pieza va a ingresar con más facilidad. Entonces, una vez que nosotros ponemos la réplica, autotransplantamos el diente, este es un control a los 7 días. La magia con la que el tejido acepta el diente. Radiográficamente se ve lógicamente mucho más pobre, el hueso se va a remodelar muchísimo más lento que el epitelio. A las 3 semanas del autotransplante realizamos la endodoncia. Esta endodoncia decidimos poner un poste de fibra de vidrio con el doctor que lo va a rehabilitar, ferulizamos. A las 6 semanas del autotransplante vamos a hacer la prueba, ojalá que este videito sí ruede, y esto es lo maravilloso. Tendrá una movilidad 1, nada casi, todavía falta remodelar. Está muy bien. Absolutamente nada. Entonces esto es un caso exitoso. Controla al mes de realizar la endodoncia, controla los 7 meses, ya no hay nada de movilidad y tiene una prótesis adecuada. Les agradezco muchísimo esta invitación. Gracias, gracias, gracias. Cualquier pregunta que tengan, a las órdenes.